Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera pedirles que por favor abramos nuevamente la escritura en el Salmo 78. Salmo 78, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Nosotros iniciamos hace 3 domingos una corta serie que tiene que ver con el Evangelio que vamos a pasar a nuestros hijos. Y estuvimos haciendo unas meditaciones desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y dijimos que íbamos a hacer una exposición final a partir del versículo 9. Pero yo quisiera que leamos, hermanos, todo el contexto de la palabra del Señor para que nos sirva también como un recordatorio de lo que hemos venido predicando. Salmo 78, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Que el Señor bendiga su palabra. Y habíamos estado, hermanos, meditando en estos 2 domingos anteriores acerca de la situación de la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia reformada, y realmente llegamos a la conclusión de que quizás de acá a unos 20 años, cuando nuestros hijos pequeños tengan 23, 24 años, la iglesia posiblemente se encuentre en una peor condición moral de la que se encuentra ahora. Y ni pensar de los hijos de nuestros hijos, de acá a unos 40 años, posiblemente el lugar más seguro para instruir a nuestros hijos en la piedad genuina, ya no sea enviarlos a una iglesia local, sino la instrucción tendrá que ser en las casas, en los hogares. Hemos visto y hemos citado también a otros predicadores del pasado que con dolor en sus corazones podían ver cómo es que la iglesia estaba cada vez en un declive mayor, un declive en el que al parecer ya no había ningún freno, no había ninguna posibilidad de que pueda revertirse este estado de declive en la iglesia evangélica, sino que cada vez más y más y más iba a estar yendo de mal en peor, en peor, en peor. Hermanos, nosotros leemos ahora en el texto de la palabra del Señor, en el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y predicar sobre este tema no es nada fácil, hermanos. Las palabras de este salmo no pueden alegrar a ninguno que haya sido salvado por la gracia del Señor Jesucristo. Sin embargo, este sermón no va a ser el primero y tampoco va a ser el último que se predique desde un púlpito hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Por ejemplo, el pastor Charles Spurgeon predicó sobre este versículo del Salmo 78:9. Creo que esa predicación no se encuentra traducida al idioma español, pero está en el idioma inglés. Es un sermón, hermanos, que bien pudiera predicarse desde este púlpito. Bien pudiera yo leer ese mensaje que el pastor Spurgeon
y encajaría perfectamente, hermanos, en la situación de la iglesia evangélica de nuestros días. Tal vez cambien los nombres de los protagonistas que estuvieron pues en los tiempos de Spurgeon, allá por los años 1850, por aquellos personajes que encontramos nosotros en esta década del año 2000. El pastor Spurgeon predicó pues este mismo y lo tituló con el mismo nombre que estamos llamando nuestro sermón. Ellos volvieron la espalda en el día de la batalla, y así como en los días del príncipe de los predicadores hay pues estos problemas. Así como en sus días de él, o antes de los días de él, hubo quienes dieron la espalda en el día en que tenía que pelearse la batalla. En los días de Spurgeon también hubo algunos, o muchos tal vez, que dieron la espalda cuando tenían que haber dado batalla en ese día. Así también en nuestros días, hermanos. Nosotros tristemente podemos decir de que algunos también vuelven las espaldas en el día de la batalla. En el día de la batalla. Y es, hermanos, inevitable hacer una analogía con los soldados de un ejército que están preparados para la batalla. Porque habla acá de una batalla y es imposible, hermanos, que nosotros no podamos hacer una analogía con un soldado. Tal vez podamos hacer una comparación inicial con soldados que han recibido el entrenamiento más duro para ser parte de la élite de los comandos del ejército, de las divisiones, de fuerzas especiales, de las fuerzas armadas. Han completado cursos de comando, han completado el curso de anfibios, han completado el curso de paracaidistas. Llevan un uniforme camuflado con todas las insignias de esos cursos que ellos han seguido. Y esas insignias los hacen distintos a muchos otros soldados de su país. Sin embargo, estos comandos especiales volvieron las espaldas en el día de la batalla. En cierta oportunidad, hermanos, cuando estábamos nosotros en un conflicto con el país del norte, con Ecuador, a las 3 de la mañana hubo un toque de general ahí en la División de Fuerzas Especiales del Ejército, y todos los que estábamos ahí teníamos que ir al Drapla a recoger nuestros paracaídas, y luego teníamos que ir a la pista de aterrizaje a esperar el avión Antonov que tenía que llevarnos a Guayaquil, porque estábamos esperando la orden del presidente para saltar en ese momento allá y destruir. La orden era destruir la refinería de petróleo de ellos para dejarlos sin combustible y no puedan mover ni sus aviones ni sus tanques. Era un momento en que se nos había advertido de que el avión tenía que volar a 100 metros más o menos sobre el nivel de la tierra. Y cuando vuelan, ese es el vuelo de combate, más o menos un alto porcentaje de los paracaidistas se rompen las piernas y solamente pelean unos cuantos. Yo recuerdo mucho en esa mañana que yo tenía muchísimo miedo, pero yo sabía de que había sido entrenado para eso. Yo sabía eso y yo fui testigo de dos circunstancias. Una primera circunstancia también de un soldado como yo era, no era soldado raso, yo tenía ya el grado de cabo, creo, en ese momento. Era cuando uno de ellos, ya cuando estábamos equipados con los paracaídas, con las municiones, con el armamento, con todo lo que necesitábamos nosotros para estar allá con las cananas y todo eso, había uno de ellos que tuvo mucho miedo y lo que él hizo fue abrir su paracaídas y definitivamente él ya no iba a subir al avión. Estaba con sus insignias, estaba con su traje de comando, tenía él su boina, como todos nosotros la teníamos, tenía los emblemas de los comandos y todo lo que pues un soldado preparado para la guerra tenía. Pero él dio la espalda en el día de la batalla. Él no dio la espalda en el día del entrenamiento. Él no dio la espalda en el día que le tocó saltar del avión para graduarse de paracaidista. Él no dio la espalda en el curso Alfa Comando. Él dio la espalda en el día de la batalla. Tanto entrenamiento para dar la espalda. Pero por otro lado, yo recuerdo mucho que se acercó un general también, un hombre viejo ya, no sé cuántos años tendría, yo pienso que tendría como unos 60 años, y él estaba rogando a mi teniente que estaba allí que por favor le entregaran un paracaídas y el armamento para que él salte también junto con nosotros allá. Un hombre, hermanos, de 60 años. Y él decía, y yo recuerdo muy claramente sus palabras cuando estábamos todos ahí, toda la división aerotransportada estaba ahí. Él decía,
con pena en su corazón, él decía: tantos años me preparé para la guerra, tantos años, tantos cursos seguí yo para pelear por mi país. Y el día que se viene esa oportunidad, el día de la batalla, no me permiten a mí luchar por mi patria. Dos escenas distintas. Un soldado que da la espalda en el día de la batalla, y por otro lado un hombre, un general viejo que quería salir con nosotros a pelear por el Perú. Y eso, como les digo, sucede pues en la vida real. Hay soldados con una hoja de entrenamiento militar impresionante, pero cuando por primera vez deben subir al avión para saltar y combatir en una guerra de verdad, se acobardan y dan la espalda en el día de la batalla. Y también esto sucede, hermanos, y lo digo con mucha tristeza, en la vida real también, pero en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay algunos que tienen cierto pedigrí. Así como hay un pedigrí en la escuela de comandos, hay un pedigrí en el ejército, y ese pedigrí uno lo puede encontrar en las insignias, lo puede encontrar en la boina, lo puede encontrar en los emblemas que uno se pone en el uniforme. Hay algunos que tienen cierto pedigrí reformado, que presentan pues diplomas de los seminarios más grandes del mundo, ortodoxos, presentan muy buenas calificaciones en sus estudios. O también tienen el pedigrí porque dice que pertenecen a una casta de alguna iglesia histórica, de una iglesia que ha venido combatiendo por la verdad durante muchos siglos, pero que cuando llega el momento de entrar en batalla por la verdad del evangelio, se acobardan y dan la espalda en el día de la batalla. El sermón del pastor Spurgeon tiene muchas citas importantes, de las cuales yo quisiera resaltar al final alguna de ellas para nuestro sermón de esta tarde. Pero yo quisiera, hermanos, que nosotros pongamos estos versículos en el contexto. Yo quisiera que veamos el versículo, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, y lo vamos a poner en el contexto de todo este pasaje que hemos leído. Dice la Escritura: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hermanos, cada una de estas palabras está relacionada con los 8 primeros versículos que hemos leído y en los que nosotros hemos venido meditando en estos 2 últimos domingos, en los cuales pues vimos la necesidad de volver a las sendas antiguas en cuanto a las doctrinas y la enseñanza, de tal forma que nuestros hijos sean instruidos en los caminos de piedad, justicia y de rectitud. Vimos que la iglesia de nuestros días ha sido contaminada por la liberalidad, por la mundanalidad, hasta el punto que muchas veces no se puede hacer distinción entre un creyente y un incrédulo. Y esa línea ha sido borrada, esa muralla ha sido derribada con la ayuda de pastores equipados teológicamente, salidos de esos seminarios de reconocimiento, que han salido de esas iglesias de cierta tradición, pero que volvieron las espaldas en el día de la batalla. Hermanos, el hecho de tener pedigrí no asegura que tengan valor para combatir por la causa de Cristo. El hecho de que vengan de una iglesia de cierta tradición no asegura que tengan el valor para pelear a la hora en que hay que pelear la batalla. Por ejemplo, el versículo 8 nos dice, en el Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel, esa parte resáltela, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y el versículo 10 dice: no guardaron el pacto de Dios. No guardaron el pacto de Dios porque fueron infieles a Dios. El versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. El versículo 10 dice: ni quisieron andar en su ley. El versículo 4 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El versículo 11 dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y en el medio de estas dos situaciones nosotros encontramos nuestro versículo.
el versículo 9, que dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Una primera aclaración que yo quisiera hacer en esta exposición es la siguiente, y es necesario poner por delante el hecho o el contenido de lo que significa pelear por la verdad o dar batalla por la verdad. Esto suena muy bien, ¿verdad? Estamos peleando por la verdad, estamos luchando por la verdad. Y no es que yo quiera ser como Pilato y decir ahora qué es la verdad, pero es que en realidad, hermanos, tenemos que concluir de que la verdad por la que dicen muchos que están peleando no es la verdad, no es la verdad. Porque pelear por la verdad no solamente se remite a dos enseñanzas de la Biblia, no solamente se remite a una adoración bíblica correcta, no se remite a guardar el día del Señor, porque algunos piensan eso, de que porque pelean por el cuarto mandamiento, que porque pelean por el segundo mandamiento, ya están peleando por la verdad. Mentira, hermanos. La verdad es mucho más que guardar el día del Señor. La verdad es mucho más que adorar bíblicamente al Señor. Luchar por estas dos doctrinas no es luchar por la verdad. Eso grábelo, entiéndalo. Tenemos que saber hacer la diferencia entre quién pelea, quién batalla por la verdad del Evangelio, por todas las doctrinas históricas, bíblicas, así como nosotros somos confesionales. Y por supuesto que defendemos nuestra confesión. ¿Por qué? Porque creemos que ella recoge las doctrinas de la Escritura. Y creemos firmemente que esas doctrinas deben de ser defendidas. Solamente un hombre que tiene convicciones es un hombre que pelea la batalla. Un hombre que no tiene convicciones no pelea, no lucha, no batalla. Y nosotros no somos de los que tenemos convicciones solamente en el día del Señor y tenemos convicción también en la adoración bíblica. Nuestra convicción es en todas las doctrinas del Evangelio. ¿Y por qué es que luchar por estas dos doctrinas no es luchar por la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que luchar, hermanos, solamente por una adoración bíblica y guardar el día del Señor no es luchar por el Evangelio? Porque una congregación puede adorar reguladamente. Una congregación puede adorar con salmos e himnos, pero también sus miembros pueden tener la costumbre de reunirse en bares, en pubs, en billares, para beber licor y tener algo de diversión. Es cierto, adoran correctamente, pero su vida después de esa adoración, hermanos, es una vida que no trae gloria a Cristo. Es una vida que no se ajusta a lo que habíamos estado hablando temprano esta mañana, vivir como es digno del Evangelio. O también una congregación puede guardar el día del Señor, puede abstenerse de todo lo que la Escritura nos enseña que debemos abstenernos, pero los otros días pueden vestirse inmodestamente. Los otros días pueden practicar fornicación. Los otros días pueden hablar palabras sucias. Por eso es que luchar por estas dos doctrinas no es luchar por el Evangelio, no es luchar por toda la verdad. Luchar por la defensa de estas dos enseñanzas de la Biblia no es luchar por la verdad. La verdad es más que eso. Es más que eso. La verdad tiene que ver con el Evangelio y sus doctrinas. La verdad tiene que ver con el caminar diario de cada creyente. La verdad tiene que ver con la piedad y la santidad que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy en día se nos habla de las doctrinas de la gracia, como si las doctrinas de la gracia fuera el Evangelio. Y cuando se habla de hacer batalla para defender al Evangelio, se nos ha llegado a creer, o hemos llegado a creer, que eso significa contender contra los arminianos. Cuando contiendo con el arminiano estoy batallando por el Evangelio. Es una batalla en el campo de la doctrina de la salvación, pero debo decir que algunos, y preste bien la atención, algunos que batallaron contra los arminianos, hermanos, han terminado en el mundo. ¿Usted puede creer eso? Sí.
Y es un testimonio abierto, porque uno los ve y ya no congregan en ninguna iglesia y viven como vivían, peor de lo que vivían antes de conocer la reforma protestante. Batallaron con los arminianos, terminaron en el mundo y han terminado cayendo en muchos pecados, hermanos, que van desde el adulterio. Desde el adulterio. Tantas batallas con los arminianos. Tantas batallas para defender la soberanía de Dios. Y esos hombres destruyeron sus propios matrimonios. ¿Dónde está la gracia de Dios? Ahí. ¿Dónde está la gracia de las doctrinas? No hay. No está. Han terminado también cayendo en otros pecados. Han terminado sumergidos en vicios. Y el estado final de ellos es peor que el primero. Ellos estaban mejor cuando eran arminianos que cuando eran reformados. Estaban mejor cuando ellos abrazaban de alguna manera cierto temor y andaban en un caminar santo, tal vez en su carne, no lo sé, antes que lleguen a un entendimiento intelectual de lo que es la doctrina de la salvación, la soteriología. Por eso es que yo les decía, el Evangelio es más que las doctrinas de la gracia. Es mucho más. El Evangelio es más que guardar el día del Señor. El Evangelio es más que tener una adoración regulada. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y es un poder que afecta a todo el ser del redimido, como dice la Escritura. En Romanos 8:11, yo quisiera que si usted lo ubica rápido, yo lo voy a leer. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, este es un versículo poderoso. Esto es un versículo que habla del poder del Evangelio. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que obra en nosotros para vivificarnos. ¿Usted lo cree eso? ¿Usted lo experimenta eso en su vida diaria? John Gill comenta diciendo de este versículo de esta forma: los cuerpos de los santos son los templos del Espíritu Santo, son santificados por Él, donde Él continúa morando en virtud de la unión con Cristo. En virtud de la unión con Cristo. Y hablando de la unión de los creyentes con Cristo, Juan Calvino comenta de esta manera, y comienzo la cita: y no solamente está unido a nosotros por un lazo indisoluble, sino que merced a una unión admirable que supera nuestro entendimiento, se hace cada día más un cuerpo con nosotros, hasta que esté completamente unido a nosotros. Nuestra piedad muestra que el Espíritu de Cristo está operando en nosotros lo que ya ha sido cumplido en Cristo. Cristo administra su santificación a la iglesia mediante su real sacerdocio para que la iglesia viva piadosamente para Él. Esto está en la institución, en la obra cumbre de Calvino. Esto es lo que dice Él, la interpretación que hace del poder de Dios que obra en cada creyente que está unido a Cristo. Y es la experiencia de todo cristiano. Yo hablo de experiencia de vida, la experiencia de piedad, la vida del Espíritu corriendo como agua viva dentro de nosotros, conduciéndonos por los caminos de santidad, de justicia, de rectitud, de piedad, de separación del mundo, de obediencia a la ley de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en un creyente. Y en otro lugar el reformador dice: Dios nos ha prescrito un camino para glorificar, glorificarlo, a saber, la piedad, que consiste en la obediencia a su palabra. El que traspasa estos límites no se ocupa de honrar a Dios, sino más bien de deshonrarlo. Es algo tremendo, hermanos. Y cuando Él escribe esta obra, Él lo hace ¿para qué? Para aumentar el saber, la intelectualidad de muchos. No, porque cuando uno lee el prefacio, el propósito de Calvino cuando escribe su obra magna es que los creyentes vivan piadosamente. Él no está pensando en que pues pongamos más libros en nuestra cabeza, más doctrina en nuestra cabeza, sino que nosotros tengamos una vida que es digna del Evangelio de Cristo.
una vida de piedad. Qué distinto, ¿verdad, hermanos? El propósito que él tenía en su corazón. O cuando él predicaba a su iglesia era que las vidas sean transformadas. Es posible que estas afirmaciones del reformador nunca hayan sido conocidas por muchos, y está bien. Está bien, yo digo, pues bueno, no todos a veces leemos esos libros. El Señor sabe cómo es que conduce a sus ovejas. Y el que no lo lee no significa que no sea creyente. Yo no digo absolutamente eso. Pero los que sí las han conocido, yo pienso que han procurado guardarlas. Han procurado desecharlas. Han procurado ocultarlas de sus predicaciones a su congregación. ¿Para qué? Para poder conseguir una amplitud de seguidores, quitándose para esto el obstáculo de parecer demasiado exigente en cuanto a las evidencias espirituales del alma salvada. Hay mucha exigencia. Hubo todavía un predicador que pertenece al Gospel Coalition, al board de ellos, al directorio de ellos, que es de República Dominicana, que dice de que los cristianos hemos subido la muralla del Evangelio. Y que más bien ahora esa muralla debe ser bajada, debe ser quitada, debe ser derribada. Ya no es una muralla que divide el mundo de la iglesia. El mundo no necesita escalar esa muralla para introducirse dentro de la iglesia. El mundo lo único que tiene que hacer es poner un pie al otro lado y ya está allí, porque no hay nada que proteja eso. Hermanos, cuando vemos nosotros las observaciones aquí o las palabras de este reformador, nos encontramos y nos hacemos la pregunta: ¿honrar a Dios por medio de la obediencia? ¿Usted sabe lo que significa predicar eso? Enseñarlo en una congregación. Hablar de obediencia en estos días, en este tiempo posmoderno, en este siglo XXI. Hablar de la obediencia, hermanos. Lo que usted va a escuchar es la pregunta: ¿obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? ¿Qué quieres que obedezca? Yo soy cristiano, ¿qué quieres que obedezca? Yo soy reformado, ¿qué quieres que obedezca? ¿Vivir piadosamente para Cristo? ¿Vivir piadosamente para Cristo? Entonces hay que hacer una definición moderna del término piedad. Y por eso es que nosotros encontramos hoy día, hermanos, que estamos recibiendo una mutación de evangelio, donde se hablan las mismas palabras, pero el significado es distinto. Una iglesia donde se puede predicar la santidad, se puede predicar la piedad, pero aún los miembros viven como el mundo vive. Sin embargo, creen que van a ir al cielo. ¿Saben por qué? Porque usted, para hacer eso, tiene que cambiar la definición de la palabra santidad, de tal manera que se acomode a todo lo que está viviendo la iglesia de nuestros días. Los predicadores ahora tienen que acomodarse de acuerdo a lo que sus agendas les dice que tiene que acomodarse. Cuando alguien quiere la fama, cuando alguien quiere pagar mucho dinero ahí en la red social para que sus sermones pues lleguen a países donde se sabe que nunca van a congregar en su iglesia. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque es que nosotros recibimos a veces en nuestra red social una predicación de alguien que está viviendo en España. Vamos a congregar en España. O alguien que está viviendo acá en Sudamérica, en otro país distinto a Perú, vamos a congregar ahí. ¿O cuál es la intención de pagar la publicidad? ¿Que Cristo sea conocido o que el predicador sea conocido? ¿Que Cristo sea glorificado o que el predicador sea glorificado? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es? Yo quiero definir primeramente una palabra, hermanos. Yo sé que esta palabra, de repente usted la ha escuchado, no lo sé, pero hay una palabra que nosotros tenemos que decirla ahora. En inglés se llama compromise. Compromise. Y puede ser traducida como compromiso. Compromiso. ¿Qué significa compromiso? Porque esta, hermanos, es una palabra difícil de traducir al español. Porque cuando uno lo está leyendo en inglés es una palabra inglesa. Pero es difícil de traducirla. Uno necesita, para traducir esta sola palabra, necesita usar unas 6 palabras en español para que podamos tener la idea.
Pero compromiso es dar solución a las diferencias por medio de hacer concesiones mutuas. Compromiso es dar solución a las diferencias por medio de hacer concesiones mutuas. O sea, para que nosotros hagamos compromiso, eso es bueno en los políticos. Los políticos tienen que renunciar a veces a sus propias agendas para encontrar un acuerdo mutuo. Eso se llama compromiso. Los políticos lo hacen. Y es bueno. En los negocios también se puede hacer compromiso. Uno tiene que renunciar a ciertas demandas para hacer negocios con otra persona. La idea es de que ambas partes salgan favorecidas. Pero en la iglesia no se puede hacer compromiso. En la iglesia no se puede. Por ejemplo, para hacer uniones con los seguidores del Papa Romano. Ahora yo estoy trasladando todo esto al campo espiritual de la iglesia evangélica. Para hacer uniones con los seguidores del Papa Romano es preciso hacer primero un compromiso con la verdad. Concesiones con la verdad. ¿Para qué? Para que sea admitida la idea de un creyente gay, es necesario transar la verdad. Para admitir la enseñanza de un cristiano carnal o libertino, es necesario primero transigir con la verdad. Para aceptar cualquier doctrina que destruya la piedad y santidad bíblica del creyente, es preciso primero hacer una componenda con la verdad. Y eso es algo que la Biblia prohíbe, pero es lo que sucede en la iglesia evangélica. El compromiso tiene que ver con la lucha, hermanos, por la verdad. Y compromiso significa transar la verdad, transigir con la verdad, hacer una componenda con la verdad. ¿Con qué verdad? ¿Con la verdad mía? No, con la verdad de la palabra de Dios. Con la verdad de la Biblia. Hay que transar la Biblia para tener acuerdos. Para tener comunión es necesario mutilar, callar, cerrar la Biblia, hermanos. Y eso es algo que nosotros podemos decir, comparado con el versículo que estamos viendo, es volver las espaldas en el día de la batalla. Hermanos, nosotros vivimos en días de una idolatría ciega hacia los predicadores famosos. Ciega hasta el punto en que sus apostasías son defendidas con mucho celo, con mucho ardor. Basta descubrir los pecados de las celebridades para que ocurran dos cosas. Primero, ser tratado como hereje o ser tratado como sectario por atreverse a hablar del predicador famoso. Y segundo, para que esa mayoría idólatra le siga a ellos en sus ataques a las doctrinas históricas de la fe reformada. Esas dos cosas suceden. Yo me venía conversando con mi esposa ahora en el taxi. Y yo había leído una noticia. ¿Usted sabe quién es George Soros? George Soros, no, nunca han escuchado. Busque ese nombre. Busque ese nombre. Ese hombre, con su dinero, es un hombre millonario. Es un hombre que promueve la agenda homosexual. Es un hombre que provee el aborto. Es un impío que con su dinero ayuda a que todos esos males lleguen a muchos países. George Soros tiene una agenda aquí en Perú. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo hoy día que estaba leyendo, veo de que George Soros, ese hombre, también tiene unidad con la Convención Bautista del Sur. Y yo recordé que mi esposa en algún momento, hace unos meses atrás, ella me comenzó a hablar a mí de la influencia que tenía George Soros no solamente en los bautistas, sino dentro de lo que es el evangelio. Yo le dije a mi esposa, ¿te acuerdas que tú me hablaste a mí? Hermanos, ¿cómo es posible que la Convención Bautista del Sur pueda tener afinidad con un hombre como ese? ¿Cómo? Usted se ha puesto a pensar, ese hombre es millonario, pero él promueve una agenda que es contraria a todos los principios de la Escritura. ¿Y cómo es que un cristiano puede estar con él? ¿Cómo es que un pastor puede darle cabida a él? ¿Cómo es que una convención puede recibir el dinero de él? ¿Y qué? ¿Y ese dinero lo van a usar para las misiones? ¿El dinero de Soros para qué lo usan?
una iglesia evangélica? ¿Para qué lo usa? Hermanos, simplemente estamos viendo de que se está transando la verdad. Simplemente nosotros cuando vemos todo esto nos damos cuenta que son pocos quienes hablan estos temas desde sus púlpitos o escriben en sus blogs. ¿Y por qué son pocos? Porque la gran mayoría de predicadores volvieron las espaldas en el día de la batalla. Porque con influencias como ese hombre, hermanos, es más preocupante cuál será la situación de la iglesia de aquí a 20 años. Y de verdad yo cada vez estoy más seguro que va a ser un peligro enviar a nuestros hijos a una iglesia reformada de acá a ese tiempo. Y que Él va a estar más seguro cuando nosotros los instruyamos en nuestras casas. Yo les decía de esto, hermanos. La idolatría ciega a los predicadores. Por eso es que nosotros podemos leer de Albert Mohler. Y yo voy a nombrar aquí algunas estrellas reformadas. Vamos a sacarlo de esos altares, donde muchos los tienen. Es como el Areópago. Algunos adoran a uno, otro predicador, y hay un Dios desconocido. Por eso es que vemos a Albert Mohler, que él dice de los mormones y de los evangélicos de esta manera. Voy a citar las palabras de Mohler. Él dice: los evangélicos y los mormones comparten el mismo amor por la familia, el amor por el matrimonio, el amor por el regalo de los hijos, el amor a la libertad y el amor a la sociedad humana. Lo hacemos por amor y respeto mutuo y por el don de una amistad creciente y genuina. Sí, Albert Mohler es amigo con los mormones. ¿Y por qué Albert Mohler no les predica a Cristo? Claro, es que eso no es políticamente correcto. ¿Y qué hicieron los evangélicos frente a estas declaraciones de Albert Mohler? ¿Qué hicieron? Ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Albert Mohler también firmó la Declaración Ecuménica de Manhattan. Hermanos, y eso fue hace tiempo, y cuando yo hablé de este tema a través de la red social, hubo un médico que parecía más abogado que médico, que decía que el hecho de firmar una declaración ecuménica con los católicos no te hacía ecuménico. Wow. O sea, si yo firmo una declaración haciendo unidad con los católicos romanos, ¿ustedes qué dirían de mí como iglesia? Pero esa era la visión, porque la estrella reformada estaba siendo descubierta de su ecumenismo y habría que poner un parche inmediatamente, había que sacarle brillo, había que limpiarle la cara a Mohler, ensuciándole la cara a Cristo, ensuciando la cara del Evangelio. ¿Y quiénes más firmaron esa declaración ecuménica de Manhattan que usted debe leer de qué se trata? Porque hubo unos que sí no la firmaron, no cayeron en el ecumenismo. ¿Quiénes más la firmaron? Russell Moore, que es el hombre que tiene mucha cercanía con Soros y es parte de la Convención Bautista del Sur. La firmó David Platt, otra estrella. La firmó James White. La firmó J.I. Packer. Esos hombres, escritores de muchos libros, conferencistas, las estrellas reformadas, esos hombres firmaron esa declaración ecuménica de unión con los católicos romanos. ¿Y qué hicieron los evangélicos frente a este hecho? Ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Pablo Washer, otro ídolo. Pablo Washer, que yo recuerdo mucho cuando me enseñaron un video de él cuando todavía no se separaba su iglesia en Barranco, se había escandalizado porque Marcos Witt había hecho unos movimientos con sus brazos así, los hizo él en el video. ¡Qué escándalo! Él decía, no lo podía creer que Marcos Witt haya movido sus brazos de esa manera a un ritmo que él había compuesto. Pero Pablo Washer le dijo a los raperos de esta manera:
Comienzo la cita. Él dijo: Señor, qué privilegio fue para mí estar en medio de un grupo de jóvenes que estás levantando. O sea, él está diciendo que Dios está levantando a los raperos, que creen en las sendas antiguas, dicen exactamente la misma verdad y le están hablando a un pueblo que Spurgeon no pudo alcanzar, ni Edwards pudo alcanzar, ni Whitefield pudo alcanzar. ¿Así? Así Spurgeon no, Charles Spurgeon no pudo alcanzarlos con su evangelio a esos jóvenes. Jonathan Edwards no podía alcanzar a esos jóvenes con su predicación, pecadores en las manos de un Dios airado. George Whitefield no podía alcanzar a esos jóvenes con las predicaciones evangelísticas que él hacía en Bristol en sus días. Hermanos, cuando Pablo Washer terminó de santificar el rap como una forma de adoración válida, ¿qué hicieron los evangélicos ante estas palabras que él había dicho? Ellos volvieron las espaldas. La iglesia volvió las espaldas en el día de la batalla. Igual John MacArthur, con su conferencia Resolve, haciendo un concierto psicodélico con raperos invitados para la alabanza y la adoración. Una discoteca hizo, hermanos, él, no sé si hasta ahora lo seguirá haciendo. Invitó al rapero Lee Cray. Algunos, para defenderlo, decían: no, es que él no sabía que iba a haber rap. No, era su iglesia. Es su iglesia la que promueve eso. Ese Resolve es el fruto de Grace Community Church. De gracia a vosotros, es el fruto. Y vamos a decir que él no sabía que iba a haber luces psicodélicas y un rapero que dice que no es cristiano cantando en esa noche. Él no lo sabía. Pues así es como le limpiaron la cara, hermanos, para ensuciársela a Cristo. Así es como se inventaban ellos: ¿de qué manera lo tengo que limpiar? Él ha hecho esto mal, ¿qué manera? ¿Qué hago? Hermanos, ¿qué hicieron los evangélicos frente a este hecho? Pues nada, ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y tristemente algunos que están en contra de este nuevo calvinismo, y yo se los voy a decir, escuchan los sermones de ellos y después los predican desde sus púlpitos reformados. Leen sus libros y después los predican desde sus púlpitos reformados. Dicen que están en las sendas antiguas, pero leen a los modernos, aquellos que han tropezado y han hecho tropezar a otros en los temas que nosotros estamos hablando. O John Piper, quien desde hace un tiempo abraza la nueva perspectiva en Pablo. Eso ha sido considerado como una herejía, hermanos. John Piper predica acerca de una segunda justificación. Él habla de dos justificaciones: una justificación inicial y una justificación final. La nueva perspectiva en Pablo se llama eso, de N.T. Wright. Predica acerca de una justificación de acuerdo a las obras. O sea, él termina enseñándote salvación por obras. ¿Y qué hicieron los evangélicos frente a estas declaraciones nuevas, doctrinales de John Piper? Pues nada. Ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. O de Tim Keller. Hermanos, yo tuve que traducir. Puse unos subtítulos a unos videos de él, donde él decía claramente que hay una puerta trasera para entrar al cielo, una escotilla trasera para que entres al cielo. Y prácticamente él te estaba diciendo ahí que Cristo no es el único camino al Padre. Sí, clarito está. Hermanos, yo le puse subtítulos. ¿Y saben qué pasaba, hermanos? Me decían a mí: has hecho mal la traducción, me dijeron. Así, esa fue la acusación que me dijeron. Entonces yo le dije a los que me acusaron de esa manera, le dije: entonces yo quiero que tú me digas en qué minuto me escribas el inglés que él está hablando y me escribas abajo la traducción en español. Ninguno lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque mi traducción estaba bien hecha. Y lo que él dijo fue lo que dijo. Pero uno podía notar la desesperación de los reformados
por limpiarle la cara a Tim Keller y ensuciar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué hicieron los evangélicos frente a esta declaración pública que él hizo en Veritas? Pues nada, ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Omar Driscoll, que se le conoce como el predicador boca sucia, así se le conoce a él, porque hizo del libro Cantar de los Cantares, ya se imagina usted, una asquerosidad fue la predicación que hizo. Predicó un sermón con palabras indecentes en un servicio al mediodía, donde en la audiencia habían padres con sus hijos, así como estamos ahora aquí, hermanos. Y hasta él luego escribió un libro con toda clase de inmundicias para usarlas dentro del matrimonio. Un hombre sucio en su hablar, sucio en su escritura, condenado como el pastor boca sucia. El único que lo ayudó, ¿saben ustedes quién fue? Y lo invitó a una conferencia. Fue John Piper. Y John Piper lo comparó a él con Juan el Bautista. Todas las inmundicias que salían de su boca, él decía, no, pero Juan el Bautista también decía camada de víboras. Sí, pero es que él no decía camada de víboras. Él hablaba palabras sucias, hermanos, irreproducibles. Porque yo recuerdo mucho, yo tengo ese sermón que lo han quitado. Porque yo sé cómo se maneja esto, hermanos. Cuando pusieron ese sermón, yo me lo descargué rapidito y lo tengo guardado. Porque yo sé que lo tenían que quitar, porque todas las cosas que ellos hacen las terminan quitando. Ellos piensan que las cosas se arreglan quitando del online muchas de sus predicaciones. Y yo le hablé a un hermano, le dije, ¿tú crees que yo debería de subtitular esto? Porque era tan sucio que hasta a mí me daba vergüenza ponerle subtítulo. Y me dijeron, no lo hagas. El día que tú subtitules eso te vas a volver como él. ¿Y qué hizo la iglesia evangélica? Cuando Piper lo apoyó, ¿qué hizo la iglesia evangélica cuando este hombre pues estaba reunido con las grandes estrellas del Gospel Coalition y todo eso? ¿Qué hizo la iglesia? Frente a estas perversidades, ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Otro ejemplo lo vemos en David Robertson. David Robertson es el principal defensor del Papa. Él dice que el Papa es un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo. ¿Y sabe quién predicó con él después de que este hombre dijo que el Papa era un hermano en Cristo? Ustedes no lo van a creer. El pastor Sinclair Ferguson. Un hombre que hasta en algún tiempo pues yo pensaba que él era un hombre, un fundamentalista. Un hombre pues separado de toda sombra de ecumenismo. No, él predicó, compartió el púlpito con él en la iglesia libre de San Pedro en Dundee, Escocia. Hermanos, ¿y qué hicieron los evangélicos frente a estos hechos? Nada. Dieron las espaldas en el día de la batalla. Y yo no quiero extenderme, hermanos, más con estos tristes ejemplos de líderes que han hecho compromiso con las verdades bíblicas en temas como la separación bíblica, la adoración bíblica, la mundanalidad en la iglesia, el ecumenismo con Roma. Pero si necesitábamos respuestas a las preguntas, ¿por qué hay mundanalidad dentro de la iglesia? O si queremos responder a la pregunta, ¿por qué la iglesia no se separa de los apóstatas? ¿Por qué la iglesia es más condescendente con Roma? Pues la respuesta es doble. Es doble. ¿Por qué la iglesia está como está? La respuesta es doble. Primero, porque los líderes de la iglesia hicieron lo suyo para que lleguemos a esta situación. Estamos así porque los pastores han colaborado para que estemos como estamos. Y segundo, porque la iglesia, en lugar de pelear por defender el evangelio, ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Si usted lo llega a notar, aquellos que decían pelear contra todas estas prácticas, si usted lo nota, como muchos, aquellos que decían hay que pelear contra el Gospel Coalition, hermanos, yo leo en inglés lo que ellos publican y créanme que no hay nada bueno. No hay nada bueno. Pero que aquellos pues que peleaban contra ellos ahora se juntan con ellos.
Ahora se juntan con ellos, con estos hombres que han transado la verdad del Evangelio. Estos hombres que apoyan el Gospel Coalition. Es decir, los defensores de la sana doctrina han terminado absorbidos por este movimiento. Y lo triste es que ellos piensan que nadie lo ha notado. Es algo tremendo. Hasta uno de ellos mismos, cuando comenzó todo esto hace años, decía de que pues los jóvenes iban a terminar absorbidos, aspirados por el mundo. Y no se equivocó. Yo no quiero decirles quién fue, porque en un primer momento habló la verdad de lo que iba a suceder y yo le puse subtítulos a esa entrevista. Pero después, cuando vi que él mismo entró a ese juego, lo tuve que quitar de mi canal de YouTube. Pero profetizó bien, porque hasta él mismo terminó aspirado y absorbido por esta corriente mundana dentro de la iglesia y dentro del campo reformado. Spurgeon dice en su sermón: hay algunos que cuando defienden la verdad de Dios evitan la controversia. Son hombres muy valientes. De hecho, en esa parte particular del conflicto donde no se desata la ira, pero allí, en el frente, donde los cadáveres se amontonan en montones y donde las hachas de batalla gotean de sangre, nunca se les encontrará porque no tienen el coraje de luchar y conquistar por el Señor Jesús. Pues claro, ¿no? Es bien valiente ser acá, ¿no? Entonces, la batalla está allá en el norte y claro, acá yo soy valiente, ¿no? Mi boina y todo. Pero cuando te ponen en el sitio donde las balas corren, donde hueles la sangre, la pólvora, donde comienzas a ver o oler la descomposición de los cuerpos que están ahí ya un día bajo el sol, cuando estás allí viendo que todavía están desangrándose, a ver quién es valiente allí. Y Spurgeon está diciendo eso, de que hay muchos que son valientes así, pero cuando llega el momento de la verdad, simplemente dan la espalda en el día de la batalla. Más adelante el príncipe de los predicadores añade lo siguiente: es en vano que yo diga, si he comprado un abrigo impermeable que es bueno para todo, excepto para mantener el agua afuera. Es algo, imagínense, comprarse un impermeable que no le sirve a usted para mantener el agua afuera. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Así hay algunos cristianos que tienen una religión que es buena para todos los días, excepto para el día en el que tiene que ser probada. Y entonces no sirve para nada. Un ancla puede ser muy bonita en la costa y puede ser muy vistosa como adorno cuando se encuentra en la cubierta del barco o se cuelga desde un costado. Pero ¿de qué sirve si no puede sostener al barco cuando sopla el viento y el barco necesita ser retenido? ¿De qué sirve esa ancla? ¿De qué sirve cuando las olas miden 10 metros, producto de un viento fuerte y que parece que la nave se va a hundir y va a perder el control? ¿De qué sirve esa ancla si no puedes fijarte en el punto donde debe de fijarte? En nada. Así también hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento intelectual, que vienen de iglesias muy tradicionales, pero en el día de la batalla no sirven para nada. Eso es lo que dice Spurgeon. Lo dijo en sus días y sucede también en nuestros días hoy. Luego, cuando a uno les exhibe pues sus traiciones y cobardías a estas anclas inútiles, porque son anclas inútiles, ellos dicen que son perseguidos por la causa de Cristo. ¿Usted se imagina? Cuando uno le dice, eres un cobarde porque estás haciendo esto, eres un cobarde contra Cristo, estás dando la espalda en el día de la batalla, se hacen las víctimas, están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo no fue cobarde. Si usted lee el Evangelio, el Señor Jesucristo estuvo delante de sus transgresores. Lo jalaban de la barba, lo jalaban del cabello, lo golpeaban hasta desgarrarle la espalda. Duro le dieron al Señor, lo escupieron en la cara y Él estaba allí. Cristo no fue cobarde. Cristo nunca negó el Evangelio. Cristo fue valiente. Hablando del final, y mire acá, hablando del final, de los que huyen en el día de la batalla, acá Spurgeon ahora va a hablar de cuál es el final de los que huyen, de los que se quedan callados ante tanta atrocidad que ocurre en la iglesia. Spurgeon dice, se nos dice en un lugar,
Se nos dice en un lugar de oscuridad reservada para algunos que eran estrellas errantes. ¿Para quienes está reservada la negrura de la oscuridad para siempre? Cuando retrocedes a esos lugares reservados donde la oscuridad es más negra y el dolor más terrible. Sí, hermanos, cuando uno retrocede, no es para retroceder y quedarse en las filas evangélicas, no. Si retrocede mi alma no se agradará, dice la Biblia. Cuando uno retrocede, no es para quedarse aquí en las filas reformadas, no. Uno retrocede ¿para qué? Para irse donde está la oscuridad más oscura. A ese sitio que está reservado para esas estrellas errantes. Y aquí Spurgeon habla de Judas 1:13. Hermanos, ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué ellos dan la espalda en el día de la batalla? ¿Por qué dan la espalda en el día de la batalla? Porque es algo que es ilógico. Porque mire, hermanos, los hijos de Efraín era una tribu, podemos decir una tribu de mucho renombre, no era una tribu cualquiera. Y dice la Escritura que ellos eran arqueros armados, tenían sus armas ahí. Es decir, ellos agarraron y hubo un momento en que dijeron los de Efraín, vamos a agarrar nuestro arco. Así como yo les decía que cuando tocaron esa generala todos tenían que ir a Drapla a recoger su paracaídas, tenían que ir a la armería a recoger su fusil, su fal, tenían que ir a la armería a recoger su munición, todo lo que tenían que llevar. Estos hombres fueron a recoger sus arcos y sus flechas. Y estaban en el frente con sus arcos y sus flechas. ¿Y por qué hicieron todo eso? ¿Por qué hacer todo ese figuretismo si a las finales van a terminar dando la espalda? ¿Qué pensaban ellos? Oh, vamos a hacer toda esta figura. De repente los enemigos nos ven y retroceden. Sí, pues no retrocedieron. Esos enemigos no se les allanaba con uniformes bonitos, con currículums bonitos de seminarios, o con iglesias tradicionales. No, esos no. Al diablo tú no lo vas a asustar con esas cosas. Al diablo tú lo asustas cuando oras. Al diablo tú lo asustas cuando lees la palabra. Y al diablo tú lo asustas cuando te levantas para pelear por el evangelio de Cristo. Ahí es donde se levanta el diablo. Pero ¿por qué ellos dan la espalda el día de la batalla? Nuestro texto da 3 razones. Están en Salmo 78, versículos 10 y 11. 1, no guardaron el pacto con Dios, por eso es que ellos se fueron. Ellos fueron infieles al pacto de Dios. 2, ni quisieron andar en su ley. Antinomianos. No querían obedecer al Señor. Y 3, sino que olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Sufrían de amnesia espiritual. Esas son las 3 razones por las cuales ellos dieron la espalda en el día de la batalla. Y yo quisiera, hermanos, hacer la última cita del sermón de Spurgeon. Y con eso vamos a terminar nosotros nuestro sermón. La cita es esta. Y yo creo que estas sí son palabras para nosotros. Spurgeon dice, todos debemos retener las verdades de Dios. Si hay un hombre que tiene una verdad, que saque su arco y que dispare sus flechas ahora y no retroceda en el día de la batalla. Cuanto más conspiren nuestros enemigos contra Cristo, más debemos hacer guerra contra ellos. Darles el doble por su doble, recompensarlos como ellos te recompensan. No escatime sus flechas contra Babilonia. Feliz será el que mate los pequeños errores, el que mate las mentiras menores, el que luche contra el papado en todas sus formas y contra la infidelidad en todas sus fases. Si no venimos al frente ahora, el arca de Dios, en lo que a nosotros respecta, será tomada. El arca de Dios será tomada. Usted recuerda, hermanos, cuando el arca fue tomada por los filisteos y fue quitada, la gloria del Señor había sido quitada de Jerusalén. Y el arca del pacto, hermanos, representaba la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios con su pueblo.
El arca del pacto tiene un simbolismo muy bonito acerca de Cristo. Tiene un simbolismo muy bonito acerca de la persona de Dios. Y cuando ellos no hicieron frente como debían hacer frente en el día de la batalla, ellos perdieron el arca del pacto. Hermanos, yo creo que la semejanza que podemos hacer en nuestros días, si es que no estamos dispuestos a pelear la batalla en lo más duro, donde, como yo les decía, donde se huela la sangre, donde se huela la pólvora, donde se huela la descomposición de los cadáveres. Si no estamos dispuestos a hacer esa pelea, esa batalla, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia va a ser quitada por el Señor. Y la iglesia simplemente va a estar conduciéndose materialmente, pero espiritualmente, simplemente el Espíritu de Cristo ya no estará allí. Tenemos que pelear, hermanos. No podemos nosotros, por la causa de Cristo, por nuestro Señor, dejar de luchar la lucha que tenemos por delante. No luchar por dos doctrinas, eso, luchar por la verdad del Evangelio, por amor a Cristo, por amor a nuestros hijos y por amor a nuestros nietos. Tenemos que pelear por el Evangelio. Tenemos que pelear por la salvación de las almas de nuestros niños. Tenemos que pelear por una doctrina que los lleve a ellos a la piedad, una doctrina de las sendas antiguas como hemos estado viendo nosotros ahora. Vas a tener oposición, el diablo se va a levantar. Y el diablo va a levantar a los suyos, a los que están afuera y a los que están adentro, para tratar de hacerte añicos. Pero pensemos como Pablo. Pensemos como Pablo. Pensemos como él dijo de que quería llegar al cielo llevando las marcas de Cristo. Así también nosotros, hermanos, entremos a la gloria llevando las marcas de Cristo. Llevando heridas de flechas. Llevando heridas de bala. Llevando todo lo que el mundo puede hacernos y todo lo que los falsos creyentes puede hacernos. Y entremos a la gloria del Señor con nuestro nombre por los suelos y nuestra cara escupida. Así entró el Señor otra vez cuando volvió allá con el Padre. Y así también debemos hacerlo nosotros. Por amor a Él. Por amor a nuestros hijos. Por amor a nuestros nietos. Vamos a orar.